El castigo empezó antes de que alguien dijera que eso era un castigo. Me desperté con la boca seca, la cabeza palpitándome y el sonido del agua cayendo muy cerca, aunque no debía haber agua ahí. Estaba sentado en una silla metálica, con las manos atadas detrás y los pies desnudos tocando un piso frío húmedo. Tardé varios segundos en entender dónde estaba. El cuarto era largo, angosto, iluminado apenas por un foco amarillento que parpadeaba como si estuviera a punto de morir. Las paredes eran de concreto viejo, con manchas oscuras que no parecían solo humedad. El sótano del internado. Ahí mandaban a los que se portaban mal, a los que hablaban de más, a los que no obedecían, a los que preguntaban cosas que nadie quería responder. Yo estaba ahí porque empujé a un prefecto cuando intentó encerrarme en un salón después del horario. No fue una gran pelea. No grité, no golpeé a nadie más, pero fue suficiente. Te va a servir para aprender, me dijeron mientras me bajaban por las escaleras. El sonido del agua me sacó del recuerdo. Venía del fondo del cuarto, de una coladera oxidada en el piso. Goteaba lento, constante, como si alguien estuviera dejando caer gotas a propósito. Intenté moverme, pero las ataduras estaban firmes. Sentí pánico, ese que te entra de golpe, cuando te das cuenta de que no tienes control de nada. «Hola», dije, con la voz quebrada. «¿Hay alguien ahí?» Nadie respondió. El internado era antiguo, de esos que se construyeron lejos de todo para disciplinar. Rodeado de árboles, sin vecinos cerca, con historias que los maestros llamaban exageraciones. Castigos silenciosos, noches sin luz, alumnos que se escapaban y no volvían. Yo siempre pensé que eran cuentos para asustar. El agua dejó de gotear, y entonces escuché el llanto. No fuerte, no inmediato. Un lamento largo, profundo, que parecía venir desde debajo del piso, como si alguien estuviera llorando ahogado, conteniendo la voz para que no lo escucharan. «No», susurré, «no puede ser». El llanto se arrastró por el cuarto, mezclándose con el eco de las paredes. Era un sonido cansado, viejo, lleno de algo que no se cura con el tiempo. Me erizó la piel. Sentí ganas de vomitar. «¡Ay, mis hijos!», dijo una voz. No era imaginación. No era una tubería. Era una voz. El foco parpadeó con más fuerza. El cuarto se oscureció un segundo, y cuando la luz volvió, ella estaba ahí. No apareció de golpe. Estaba sentada en el suelo, a unos metros de mí, con las piernas recogidas, el cuerpo inclinado hacia adelante, empapada, el vestido largo pegado a la piel, el cabello oscuro cubriéndole el rostro. No flotaba, no brillaba. Parecía alguien que llevaba horas, tal vez años, llorando en el mismo lugar. La Llorona. Pero no la de los gritos exagerados. Esta no gritaba, lloraba bajo, roto. Quise cerrar los ojos. No pude. «Siempre los bajan aquí», dijo sin mirarme. «Siempre dicen que es para enseñar». El agua empezó a salir de la coladera, lenta, espesa, cubriendo el piso como una marea paciente. «Yo no hice nada», balbuceé. Solo me defendí». Ella levantó la cabeza lentamente. Su rostro era humano, demasiado humano. Ojos hinchados, rojos, llenos de cansancio, la boca temblándole. No había odio, había reproche. «Ellos tampoco», respondió. «Solo hablaron.
Solo preguntaron. Las imágenes me golpearon sin pedir permiso. Niños bajados a empujones, puertas cerradas con llave, llanto que nadie escuchó, agua filtrándose por las paredes, castigos que se alargaron demasiado. Aquí abajo aprendieron a callar, dijo. Aquí los dejaban hasta que dejaban de gritar. El agua me cubrió los pies. Estaba helada. Sentí un calambre que me subió por las piernas. No vine por ti, continuó. Vine porque repiten el castigo. El llanto se volvió más fuerte. El nivel del agua subía lentamente, sin prisa, como si supiera que tenía tiempo de sobra. «Sáquenme de aquí», grité. «Por favor». Ella me miró fijo. «Eso dijeron ellos», respondió. Y nadie bajó. El foco explotó con un chispazo seco. El cuarto quedó iluminado solo por la luz que se filtraba desde las escaleras. Vi cómo el agua seguía subiendo, llegando ya a mis tobillos. Intenté zafarme con más fuerza. Sentí como la cuerda me cortaba la piel de las muñecas. «No voy a morir aquí», dije entre dientes. «No así». Ella se levantó. Caminó hacia mí, arrastrando los pies. Cada paso dejaba huellas húmedas en el piso. «No todos mueren», dijo. «Algunos solo se quedan». El agua me llegó a las pantorrillas. Escuché pasos arriba, voces apagadas, risas. Nadie bajaba. «¿Qué quieres?», pregunté llorando. «¿Qué haga?». La Llorona se detuvo frente a mí. «Que no aceptes el castigo», respondió. «Que no te quedes callado cuando el agua sube». Algo crujió detrás de mí. Una de las patas de la silla cedió. Me fui de lado, cayendo al agua con un golpe seco. Sentí un dolor agudo en el hombro. El agua me cubrió medio cuerpo. Tragué un poco y tosí desesperado. Las ataduras se aflojaron lo justo para que pudiera mover una mano. Con los dedos entumidos, logré desatar un nudo. El agua ya me llegaba al pecho. «¡Auxilio!», grité con todas mis fuerzas. «Está entrando agua». Golpeé la puerta con el pie, una y otra vez, hasta que sentí que algo se rompía por dentro. No sé si fue la madera o yo. El llanto empezó a bajar de intensidad. La Llorona me observaba en silencio. «No te quedes», dijo. «No te acostumbres». La puerta se abrió de golpe. El prefecto cayó hacia atrás, cuando el agua salió como una ola corta, empapándolo. Gritó. Otros bajaron corriendo. Alguien me sacó jalándome de los brazos. El agua empezó a escurrirse de vuelta a la coladera, como si nunca hubiera estado ahí. Cuando miré atrás, ella ya no estaba. Solo quedaba el piso mojado y marcas pequeñas, descalzas, alrededor de la silla. Dijeron que fue una fuga, una falla vieja, un accidente. Me suspendieron por seguridad. No volví al internado. Años después, supe que el sótano fue sellado, que encontraron restos de humedad profunda, que algunos archivos desaparecieron. Yo todavía sueño con ese cuarto, con el agua subiendo lento, con la voz cansada diciendo que el castigo nunca fue el encierro, sino enseñar a los demás que era normal mirar hacia arriba y no bajar cuando alguien gritaba. Porque hay castigos que no buscan corregir, buscan repetir el silencio. Y cuando alguien los acepta, sin resistirse, siempre hay alguien llorando abajo, esperando que esta vez el castigo no funcione. Relato número 2. El golpe seco contra la puerta me despertó antes de que amaneciera, como si alguien hubiera estrellado el cuerpo completo contra la madera. No fue un toque, no fue un llamado, fue un impacto. Abrí los ojos sobresaltado, con el corazón acelerado y la garganta seca. El reloj marcaba las 4:17 de la mañana. Afuera la lluvia caía sin prisa, constante, pesada. El departamento olía a alcohol viejo y humedad.
Ese olor nunca se iba. Vivía pegado a las paredes, a la ropa, a nosotros. Mamá, murmuré, aunque ya sabía que era ella. Siempre era ella. Me levanté con cuidado, esquivando botellas vacías en el suelo. El pasillo estaba a oscuras, apenas iluminado por los relámpagos que se colaban por la ventana del fondo. El golpe volvió a escucharse, ahora acompañado de un sollozo ahogado. «Abre», dijo una voz. «Abre, por favor». La voz no era la de mi madre. Me detuve en seco. El llanto siguió, largo, quebrado, como si alguien hablara con la garganta llena de agua. ¡Ay, mis hijos! Sentí cómo se me erizaba la piel. La puerta del baño estaba cerrada. Desde adentro se escuchaba el sonido del agua corriendo, desbordándose. El piso del pasillo estaba mojado, como si alguien hubiera caminado desde la cocina hasta ahí con los pies empapados. «Mamá», dije, ahora más fuerte, «¿estás bien?». No respondió. Abrí la puerta del baño. El agua salía de la tina, cayendo al piso y escurriéndose hacia el drenaje. Mi madre estaba sentada en el borde, vestida, con una botella medio vacía entre las manos. Tenía la mirada perdida, los ojos rojos, la piel pálida. Parecía más vieja de lo que era. «No la escuches», dijo de pronto. «Si no la escuchas, se va». «¿A quién?», pregunté, con la voz temblando. Ella levantó la cabeza lentamente. «A la que siempre viene cuando tomo», susurró, «a la que me recuerda». El llanto volvió, más claro, más cercano. No venía del baño, venía de la sala. Caminé despacio, con el estómago encogido. El piso estaba completamente mojado ahora. El agua no tenía sentido. No llovía adentro, no había tuberías rotas. Pero el sonido estaba ahí, moviéndose, arrastrándose. Y entonces la vi. No apareció de golpe, no salió de una sombra. Estaba sentada en el sillón, empapada, inclinada hacia adelante, con el cabello largo, cubriéndole el rostro. El vestido oscuro goteaba sin parar, formando un charco que se extendía lentamente por la alfombra. La Llorona, pero no la de los cuentos que grita y corre. Esta estaba quieta, llorando en silencio. «No deberías estar despierto», dijo sin levantar la cabeza. Contó. «Siempre se despiertan demasiado pronto». Quise correr, no pude. «¿Quién eres?», pregunté, aunque ya lo sabía. Ella levantó la cabeza. Su rostro era humano, dolorosamente humano. Ojos hinchados, rojos, marcados por noches interminables de llanto. No había rabia, solo cansancio. «Soy la que dejó de ser madre antes de dejar de beber», respondió. Mi garganta se cerró. «Mi mamá no...», empecé. «Sí», me interrumpió. «Todavía está aquí. Eso es lo peor». El agua comenzó a subir lentamente, cubriendo el piso de la sala. No rápido, paciente, fría. «Yo también decía que era solo una noche», continuó. «Solo una botella, solo para olvidar». Las imágenes me golpearon sin permiso. Una casa humilde, un río crecido, una mujer borracha, riendo, llorando, niños dormidos, la puerta abierta, el agua entrando sin pedir permiso. «No los ahogué», dijo. Me desmayé. El llanto se volvió más fuerte. Cuando desperté, ya no gritaban. Sentí náuseas. «¿Por qué estás aquí?», pregunté. «¿Qué quieres de nosotros?». Ella miró hacia el baño. «Vengo cuando una madre empieza a desaparecer antes que sus hijos». El agua me cubrió los tobillos. Estaba helada. Sentí el frío subir por las piernas como agujas. «No es mala», dije casi gritando.
Está enferma. La Llorona me miró con algo parecido a lástima. Yo también lo estaba. La botella que mi madre sostenía cayó al piso del baño y se rompió. El sonido del vidrio fue seco, violento. Ella empezó a llorar, un llanto real, desesperado. «No puedo parar», gritó. «No puedo». El agua llegó a las pantorrillas. «Todavía puedes», dijo la Llorona. Yo ya no. El llanto se mezcló con el sonido del agua, con el llanto de mi madre, con el mío. «Basta», grité. «Lárgate». Ella se levantó lentamente. El agua le escurría del vestido sin fin. «No vine a llevármelos», dijo. «Vine a mostrarles el final si nadie hace nada». El nivel del agua subió de golpe hasta las rodillas. La alfombra empezó a flotar. Un mueble se volcó. Golpeó la pared con un sonido fuerte. Mi madre resbaló en el baño y cayó, golpeándose la cabeza contra la tina. Sangre se mezcló con el agua. «¡Mamá!», grité, corriendo hacia ella. La cargué como pude, resbalando, con el corazón a punto de explotar. El agua seguía subiendo. «No te quedes», dijo la Llorona detrás de mí. Yo me quedé dormida. Logré abrir la puerta del departamento a golpes. El agua empezó a salir hacia el pasillo del edificio, como una ola torpe. Vecinos gritaban. Alguien llamó a emergencias. Cuando volteé, ella estaba parada dentro del departamento, observándonos. «Todavía hay tiempo», dijo, «pero no esperes a que el agua llegue al cuello». Y desapareció. El agua dejó de subir. Empezó a escurrirse lentamente por el drenaje, dejando todo empapado, destruido. Mi madre despertó en el hospital. No recuerda nada de esa noche. Dice que soñó con una mujer llorando, diciéndole que despertara. Entró a rehabilitación semanas después. No fue fácil, no fue rápido. Recaídas hubo, muchas, pero sigue viva. Y yo aprendí algo que nadie te dice cuando creces con una madre alcohólica. El terror no siempre llega gritando. A veces llega llorando, empapado, recordándote que hay errores que no matan de inmediato. Solo esperan el momento exacto en que nadie esté despierto para escuchar cuando el agua empieza a entrar. Relato número 3. El golpe no sonó como un choque. Sonó como cuando revientas una sandía contra el suelo. Eso fue lo primero que pensé antes de frenar. El volante vibró, el auto se ladeó un poco y algo pasó por debajo de las llantas delanteras. No grité, no reaccioné de inmediato. Mi cuerpo tardó unos segundos en aceptar que acababa de atropellar algo, o a alguien. La carretera estaba vacía, mal iluminada, con lluvia fina cayendo desde hacía horas. Era un tramo que todos usaban para cortar camino, aunque oficialmente no estaba recomendado de noche. Yo venía cansado, con la cabeza llena de problemas, apurándome para llegar a casa. Esa prisa estúpida que nunca parece peligrosa hasta que lo es. Me detuve. El motor quedó encendido. El sonido de la lluvia contra el parabrisas era lo único que se escuchaba. Bajé del auto con las piernas temblando, sintiendo cómo el estómago se me hacía un nudo. «¿Hola?», dije, sin saber por qué. «¿Hay alguien ahí?». El olor llegó primero. Un olor metálico, húmedo, mezclado con tierra mojada. El cuerpo estaba a unos metros, tirado de lado, inmóvil. Era una mujer. Vestía un vestido largo, oscuro, completamente empapado. El cabello le cubría el rostro. Una de sus piernas estaba torcida de una forma que no debería ser posible. El charco oscuro bajo su cabeza se mezclaba con el agua de la lluvia, escurriéndose lentamente hacia la cuneta. Sentí ganas de vomitar. «No, no», murmuré.
Esto no puede estar pasando. Busqué el celular. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. No había señal. Nada. Ni una raya. La mujer se movió. Di un salto hacia atrás, el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salirse. Ella levantó lentamente la cabeza. El cabello se abrió lo suficiente para dejar ver su rostro. No estaba destrozado. Estaba intacto. Demasiado intacto. Sus ojos estaban abiertos, rojos, hinchados, llenos de lágrimas que se mezclaban con la lluvia. Su boca temblaba, como si intentara decir algo y no pudiera. ¡Ay!, susurró. ¡Ay, mis hijos! Sentí que el aire se me iba de los pulmones. La Llorona. Pero no como la imaginan los cuentos. No gritaba, no flotaba. Estaba tirada en el asfalto, rota, sangrando, llorando como alguien que acaba de perderlo todo, otra vez. Yo no te vi, balbucié. Saliste de la nada. Ella intentó incorporarse. Un gemido de dolor salió de su garganta cuando apoyó el brazo. La pierna torcida no respondió. Volvió a caer al suelo. Siempre dicen eso, murmuró, que no me vieron. La lluvia empezó a caer con más fuerza. El agua corría por la carretera, formando pequeños riachuelos alrededor de su cuerpo. No me dejes aquí, dijo. No otra vez. Me acerqué sin pensar. Me arrodillé a su lado, ignorando la sangre que empapó mis pantalones. Voy a ayudarte, dije. Te lo juro. Voy a llamar a una ambulancia. Ella me miró fijo. ¿De verdad?, preguntó. ¿O vas a irte como los otros? Tragué saliva. No me voy a ir. El llanto cambió. Ya no era solo dolor. Era reproche. Eso prometieron ellos también, susurró. Cuando los dejé solos, solo un momento. Las imágenes llegaron sin avisar. Un auto avanzando rápido. Una mujer corriendo bajo la lluvia. Niños cruzando detrás. Un golpe. Un cuerpo en el asfalto. Puertas que se cierran. Un motor alejándose. Yo tampoco los vi, dijo. El agua me cegó. Sentí náuseas. No fue mi culpa, dije, casi suplicando. Fue un accidente. Ella levantó una mano temblorosa y la apoyó sobre el asfalto. Los accidentes también abandonan, respondió. El agua comenzó a subir. No de golpe. Lento. Paciente. Primero cubrió sus dedos, luego su brazo. El charco oscuro se expandió, moviéndose contra la pendiente como si tuviera voluntad propia. ¿Qué está pasando?, pregunté, mirando alrededor. Esto no es normal. Nada de esto lo es, dijo. Pero siempre vuelve a pasar. Intenté levantarla. Al tocarla, sentí un frío antinatural atravesarme la piel. No era solo por la lluvia. Era un frío profundo, como si su cuerpo no perteneciera del todo a este lugar. ¡Ay!, gimió. No me muevas así. Me duele como aquella vez. El agua ya me cubría los tobillos. El sonido de la lluvia se mezcló con otro más grave, más profundo, como si un río se estuviera desbordando cerca, aunque no había ningún río ahí. ¿Dónde están tus hijos?, pregunté, sin saber por qué. Ella cerró los ojos. Abajo, respondió. Siempre abajo. El llanto se volvió más fuerte, más desesperado. No quiero dejarlos otra vez, dijo. No quiero que vuelvan a quedarse solos. El agua subió hasta mis pantorrillas. El auto comenzó a moverse ligeramente, empujado por la corriente que no debería existir en esa carretera. «Esto se está saliendo de control», grité. «Dime qué hacer».
Ella abrió los ojos. Y no mires solo el golpe, dijo. Mira lo que viene después. Y entonces entendí el giro que me revolvió el estómago. No era la primera vez. Recordé un accidente de hace años, en ese mismo tramo. Una mujer atropellada, un conductor que huyó, niños desaparecidos río abajo días después. La noticia se había perdido entre otras más nuevas. Nadie volvió a hablar de eso. Tú sabes lo fácil que es irse, continuó. Subirte al auto, secarte las manos, decir que no fue tu culpa. El agua ya me llegaba a las rodillas. El frío me hacía castañetear los dientes. No me voy a ir, grité. No voy a huir. Ella me observó en silencio, como evaluándome. Entonces quédate, dijo. Quédate cuando llegue alguien más. Escuché un motor a lo lejos. Luces. Otro auto se acercaba. Aquí, grité agitando los brazos. ¡Ayuda! El agua subió de golpe hasta la cintura. Sentí cómo la corriente tiraba de mí, intentando arrastrarme hacia la cuneta. La mujer comenzó a desvanecerse lentamente, mezclándose con la lluvia, con el agua que corría. Si te vas antes de que vean, dijo, volveré a estar sola. ¡No! Grité. ¡Espérame! El auto se detuvo más adelante. Un hombre bajó corriendo, mirando el desastre con horror. ¿Qué pasó? Gritó. ¿Están bien? Miré hacia el suelo. Ella ya no estaba. Solo quedaba el charco oscuro, el agua moviéndose, y marcas profundas en el asfalto, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Atropellé a alguien, dije con la voz rota. Necesitamos ayuda. La ambulancia llegó minutos después. La policía también. Buscaron el cuerpo. No encontraron nada. Seguro fue un animal grande, dijo uno. Con la lluvia, pasa. Quise gritar, quise insistir. Quise señalar el lugar exacto. Pero el agua ya se había ido. Me hicieron la prueba de alcohol. Salí limpio. Revisaron el auto. Daños mínimos. Me dejaron ir. Esa fue la parte más aterradora. Desde entonces, cada vez que llueve fuerte y manejo de noche, reduzco la velocidad hasta casi detenerme. A veces, en carreteras vacías, veo una silueta a lo lejos, caminando despacio, empapada, con una pierna que no se mueve bien. No siempre la atropellan. A veces solo espera, porque aprendí algo que nadie te dice cuando sobrevives a un atropello que no dejó pruebas. El verdadero horror no es el golpe, es lo que decides hacer en los segundos siguientes. Cuando el agua empieza a correr y alguien te pide que no la dejes sola otra vez. Relato número 4. La noche que me tocó quedarme solo en el supermercado empezó con una alarma que no sonó. Y eso fue lo raro. Siempre, sin excepción, cuando el último cliente salía y bajábamos las cortinas metálicas, el sistema pitaba al activarse. Un sonido corto, agudo, casi tranquilizador. Esa noche no hizo nada. El guardia ya se había ido. El gerente estaba apurado y solo me dijo que revisara si algo no había quedado bien antes de irme. Pero yo no iba a irme. Me había ofrecido a cubrir el turno nocturno para ganar un poco más de dinero. Necesitaba la plata. No pregunté demasiado cuando me dijeron que sería solo, que no había problema, que las cámaras funcionaban perfecto. Apenas se cerraron las puertas automáticas, el supermercado quedó en un silencio incómodo. No un silencio total, sino ese silencio lleno de ruidos pequeños, el zumbido constante de los refrigeradores, el goteo lejano de alguna tubería, el crujido ocasional del edificio acomodándose. Apagué algunas luces, dejando solo las de los pasillos principales. El reflejo blanco sobre el piso pulido hacía que todo se viera más largo, más vacío, demasiado ordenado.
Caminé hacia la oficina para revisar el panel de cámaras. Una de ellas estaba en negro, la del pasillo de productos de limpieza. Genial, murmuré. Agarré la linterna y salí al pasillo central. A cada paso, el eco de mis zapatos rebotaba entre los estantes, como si alguien más caminara detrás de mí, apenas fuera de ritmo. Me detuve. El eco se detuvo. Seguía solo, eso creí. Al doblar hacia el pasillo de limpieza, sentí el cambio de temperatura. Un frío húmedo, extraño, que no venía de ningún refrigerador. El aire olía diferente ahí. A agua estancada. A algo viejo. La linterna iluminó el piso. Estaba mojado. No era un charco normal. El agua parecía extenderse desde el fondo del pasillo, avanzando despacio entre los estantes de detergentes y escobas. Las cajas de cartón de la parte baja estaban hinchadas, como si llevaran horas absorbiendo humedad. ¿Se reventó una tubería?, dije en voz alta, solo para escuchar algo humano. El sonido respondió con un sollozo. No fuerte, BR, no inmediato. Un llanto contenido, largo, como si alguien estuviera intentando no hacer ruido. Se me apretó el pecho. ¿Hola?, pregunté. El supermercado está cerrado. El llanto siguió. Avancé despacio, con la linterna temblándome en la mano. El agua se movía apenas, formando ondas suaves alrededor de mis pies. Cada paso producía un chapoteo leve que sonaba demasiado fuerte en ese silencio. Al fondo del pasillo, sentada en el suelo, estaba ella. No apareció de golpe. Simplemente estaba ahí. Una mujer empapada, con un vestido largo oscuro pegado al cuerpo, el cabello cubriéndole la cara. Estaba inclinada hacia adelante, abrazándose a sí misma, llorando en silencio. El agua alrededor de ella parecía nacer de su ropa, como si nunca dejara de escurrir. La Llorona. Pero no como la pintan. No gritaba, no flotaba, no corría. Parecía cansada, rota, como alguien que había llorado demasiado tiempo y ya no esperaba consuelo. Quise retroceder. Mis piernas no respondieron. La tienda está cerrada, dije con la voz seca. Tengo que pedirle que se vaya. El llanto se detuvo. Lentamente levantó la cabeza. Su rostro era humano, demasiado humano. Ojos rojos, hinchados, marcados por noches sin dormir. La piel pálida, los labios temblando. Siempre dicen lo mismo, susurró, que ya está cerrado. El agua avanzó un poco más, tocando mis zapatos. ¿Cómo entraste?, pregunté. Las puertas están bloqueadas. Ella bajó la mirada. Las puertas no importan cuando nadie mira, respondió. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No debería estar aquí, continuó. Pero aquí siempre dejan cosas olvidadas. Las luces del pasillo parpadearon. Los refrigeradores hicieron un ruido más grave, como si se forzaran. ¿Qué cosas?, pregunté. Ella señaló los estantes. Las imágenes me golpearon sin aviso. Un carrito abandonado, un niño llorando entre pasillos, una madre distraída, apurada, una puerta automática cerrándose, una alarma que nadie escuchó. No fue a propósito, dijo, nunca lo es. El agua ya me cubría los tobillos. Esto es una tienda, respondí. Punto. Aquí no pasa eso. Ella levantó la mirada, clavándola en mí. Aquí pasa porque nadie se queda cuando apagan las luces, dijo. Porque el turno termina y todos se van. El llanto volvió, más fuerte, resonando entre los estantes. Las botellas de detergente vibraron levemente. Una cayó y se rompió contra el piso, mezclando el líquido espeso con el agua sucia. ¡Basta!, grité. No sé qué quieres de mí.
Ella se puso de pie lentamente. El agua le llegaba a las rodillas, pero no parecía importarle. Caminó hacia mí arrastrando los pies, dejando huellas húmedas que no desaparecían. «Quiero que mires», dijo, «no como los otros». La alarma del fondo del supermercado sonó de golpe. Una alarma distinta, más grave. El panel de luces de emergencia se encendió, tiñendo todo de rojo. «¿Qué hiciste?», pregunté. «Nada», respondió. «Solo me quedé». El agua comenzó a subir con más rapidez, desbordándose del pasillo hacia los otros. Los productos empezaron a flotar. Un estante se inclinó y cayó con un golpe seco, esparciendo cajas y botellas. El sonido fue violento, brutal. «¡Esto se va a inundar!», grité. Ella no se movió. «Así fue», dijo, «así de rápido». El agua me llegó a media pierna. El frío era insoportable. Sentí el pánico subir como una marea dentro del pecho. «¿Dónde están tus hijos?», pregunté, sin saber por qué. Ella cerró los ojos. «Aquí», respondió, «esperando». Las cámaras comenzaron a fallar. Las pantallas de la oficina mostraban interferencia. La puerta de empleados se cerró de golpe, con un estruendo metálico. Intenté correr hacia la salida principal, pero el agua me empujaba en sentido contrario. Resbalé y caí de espaldas. Sentí un golpe seco en la cabeza. El dolor fue inmediato, caliente. «No te duermas», dijo la Llorona, de pie sobre mí. Ellos se durmieron. El agua ya me cubría el pecho. «¡Ayuda!», grité. «¿Hay alguien aquí?». Nadie respondió. El supermercado estaba cerrado, como siempre. La Llorona se agachó frente a mí. Su rostro estaba a centímetros del mío. Olía a agua vieja, a abandono. «No vine a llevarte», susurró. «Vine a ver si alguien se queda despierto esta vez». Con las últimas fuerzas me arrastré hacia una columna, agarrándome de un estante volcado. Sentí como el agua intentaba jalarme. «No me voy a quedar», grité. «No así». Ella me observó en silencio. «Eso dijeron todos», respondió, hasta que el turno terminó. Y entonces, el giro. Las luces se apagaron por completo. Oscuridad total. El agua dejó de subir. El silencio volvió, pesado, absoluto. Cuando las luces de emergencia regresaron, el supermercado estaba seco. No había agua, no había estantes caídos, no había rastro de ella. Yo estaba tirado en el pasillo, empapado en sudor, con la cabeza sangrando. Las puertas se abrieron con el sonido habitual de la mañana. «¿Qué haces ahí tirado?», preguntó el gerente. «¿Te quedaste dormido?». Me levanté como pude. Miré alrededor desesperado. «Había alguien», dije. «Una mujer, agua, el pasillo». Él suspiró. «Te dije que no durmieras», respondió. «Ya van dos que dicen cosas raras después del turno nocturno». «¿Dos?», pregunté. «Sí», dijo. «El otro renunció. Decía que escuchaba niños llorando entre los pasillos». Me miró fijo. «¿Vas a poder seguir trabajando aquí?». Miré el piso. Entre las baldosas, justo donde había estado el pasillo de limpieza, vi una huella pequeña, mojada, como de un pie descalzo. «No», respondí. «No voy a volver». Desde entonces, evito los supermercados de noche. A veces, cuando paso frente a uno cerrado y llueve, juro escuchar un llanto bajo, contenido, mezclado con el zumbido de los refrigeradores, porque aprendí algo esa madrugada. Hay lugares que no se vacían cuando se cierran las puertas. Solo esperan a que alguien se quede solo, para recordar lo fácil que es perderse entre pasillos cuando nadie está mirando. Relato número 5. Las huellas estaban ahí antes de que yo entrara al baño,
y eso fue lo que me hizo detenerme en seco. No eran charcos normales ni salpicaduras, eran huellas claras, definidas, pequeñas, descalzas, marcadas con agua sucia sobre el piso blanco. Iban desde la regadera hasta la puerta, como si alguien hubiera salido caminando, y luego desaparecían justo antes del pasillo. Me quedé mirándolas con el estómago apretado, sosteniendo la toalla en la mano, todavía medio dormido. Eran las 3 de la mañana. Me había despertado con una sensación rara, esa incomodidad que no te deja volver a dormir aunque no sepas por qué. «Ana», llamé, pensando en mi esposa. No respondió. Ella dormía en el cuarto, o eso creía. No teníamos hijos, nadie más vivía con nosotros, y yo había sido el último en usar el baño antes de acostarme. Las huellas no eran mías. Entré despacio. El baño estaba frío, más de lo normal. El espejo estaba empañado, como si alguien hubiera tomado una ducha caliente hace poco. La cortina de la regadera estaba corrida, pegada hacia adentro, chorreando agua lentamente, gota tras gota cayendo al desagüe. El sonido del agua me empezó a poner nervioso. «Ana, ¿te levantaste?», pregunté otra vez, alzando un poco la voz. Nada. Me acerqué a la regadera y corrí la cortina de golpe. No había nadie. Solo el piso mojado, el drenaje tragándose el agua con un ruido hueco. Y ese olor raro, no a jabón, sino a humedad vieja, a algo estancado, como cuando abres un cuarto que lleva años cerrado. Cerré la llave con más fuerza de la necesaria. Las huellas seguían ahí, brillando bajo la luz blanca. Me agaché para verlas mejor. Eran demasiado pequeñas para ser de un adulto. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Seguro es el agua escurriendo», me dije. No te hagas ideas. Me sequé rápido y salí del baño, evitando pisar las marcas. Volví a la cama, pero no pude dormir. Tenía la sensación de que algo estaba mal, como si la casa estuviera respirando distinto. Entonces escuché el llanto. No era un grito, no era fuerte. Era un sollozo bajo, largo, cansado, como de alguien que lleva mucho tiempo llorando y ya no tiene fuerzas para hacerlo más alto. Me incorporé de golpe. «Ana», susurré, con la garganta seca. El llanto continuó. Mi esposa se movió a mi lado, murmuró algo incoherente y siguió dormida. Eso me heló más que el llanto. Si ella no lo escuchaba, entonces el sonido no estaba del todo ahí, o estaba solo para mí. Me levanté otra vez. El pasillo estaba oscuro. La luz del baño estaba encendida. Desde ahí salía el sonido, mezclado con el goteo que yo juraba haber cerrado. Cuando llegué a la puerta, vi algo nuevo. Más huellas. Esta vez, no solo de pies. Había marcas de manos en la pared, húmedas, arrastradas, como si alguien se hubiera hollado para no caerse. Bajaban desde la altura del lavabo hasta casi el suelo. El llanto se volvió más claro. «¡Ay!», susurró una voz. «¡Ay, mis hijos!». Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Entré. Ella estaba sentada en el suelo del baño, apoyada contra la tina, con las rodillas recogidas contra el pecho, empapada, el vestido largo pegado al cuerpo, el cabello negro cubriéndole la cara. El agua corría otra vez desde la regadera, aunque nadie había abierto la llave. La Llorona, pero no la de los cuentos que grita en la noche. Esta lloraba bajito, como alguien avergonzado de hacer ruido. «No deberías estar aquí», dije, aunque mi voz temblaba. «Punto. Esta es mi casa». Ella levantó la cabeza lentamente. Su rostro era humano, demasiado humano. Ojos hinchados,
rojos, llenos de un dolor antiguo. No había rabia, había cansancio. Tú tampoco deberías verlas, respondió. Pero las viste. El agua comenzó a extenderse por el piso, saliendo del baño hacia el pasillo. ¿Ver qué?, pregunté. Ella señaló las huellas. Las que nadie limpia, dijo. Las que se quedan cuando todos se lavan las manos y siguen con su vida. Sentí un nudo en el estómago. Esto no tiene sentido, dije. Aquí no pasó nada. Ella soltó una risa breve, rota. Siempre dicen eso, dijo. Las imágenes llegaron de golpe, como un recuerdo que no era mío. Una casa antigua, un baño pequeño, una madre llorando frente al espejo, agua corriendo para tapar gritos, niños pequeños detrás de una puerta cerrada. Silencio. No fue aquí, susurré. No fue en esta casa. No importa, respondió. El agua recuerda. El nivel subía lento, paciente, cubriendo mis pies. El frío se coló por mis piernas. ¿Por qué apareces aquí?, pregunté. ¿Qué quieres? Ella me miró fijo. Quiero saber si vas a limpiar las huellas o fingir que nunca estuvieron. El llanto se volvió más fuerte, no un grito, sino un lamento que retumbaba en las paredes. El espejo empezó a vibrar. Un frasco de vidrio cayó del botiquín y se rompió en el piso, esparciendo pedazos filosos. «¡Ya basta!», grité. «¡Vete!». Ella se puso de pie lentamente. El agua le escurría del vestido sin parar. «Eso les dijeron a ellos», respondió. «Que se callaran, que no hicieran ruido». El agua llegó a los tobillos. Sentí como algo rozó mi pierna por debajo, como si alguien se moviera ahí. «¿Dónde están tus hijos?», pregunté, con la voz quebrada. Ella bajó la mirada. «Aquí», dijo, «en las marcas que nadie quiso ver». El giro me cayó encima como un golpe. Recordé algo que había ignorado durante semanas. Los ruidos en las tuberías, el vecino de arriba mudándose de repente, la policía una noche tocando puertas, una noticia pequeña en el periódico local, investigación por negligencia, caso cerrado. «Tú vivías aquí», dije. Ella asintió. «Me lavé las manos», susurró. Creí que así se iba. El agua subió de golpe hasta media pantorrilla. La puerta del baño se cerró de golpe, detrás de mí. El golpe fue seco, violento. «No», dije, «no voy a quedarme». Me acerqué al lavabo, agarré una toalla y empecé a limpiar las huellas, una por una, desesperado. El agua no desaparecía, pero las marcas sí. Cada huella borrada hacía que el llanto bajara un poco. «No se limpian así», dijo ella, «se recuerdan». Seguí limpiando, llorando, resbalando. El agua empezó a bajar lentamente. El llanto se volvió un suspiro largo. Cuando levanté la vista, ella ya no estaba. El baño quedó empapado, desordenado, con vidrios rotos y el espejo empañado. No había huellas, ninguna. Desperté a Ana. Le conté todo. «Debiste soñar», dijo. «El baño está seco». Y lo estaba. Pasaron los días. Pensé que había sido una pesadilla, hasta que una noche, al entrar al baño, vi algo nuevo. Huellas. Esta vez más grandes. Adultas. Iban desde el lavabo hasta la puerta del cuarto. Y entonces entendí lo peor. La Llorona no vino por las huellas del pasado. Vino a ver si yo también aprendía a lavarme las manos, o si iba a dejar marcas nuevas,
que alguien más tendría que encontrar en medio de la noche. Relato número 6. El ruido empezó antes de que yo tocara el timbre, como si la casa supiera que iba a entrar. Era un sonido bajo, irregular, parecido a cuando alguien arrastra algo pesado sobre un piso mojado. Me detuve en la banqueta, con la mano en el aire, dudando si estaba exagerando. La casa de mi amiga Lucía siempre había sido rara. No fea, no abandonada, solo incómoda, como si nunca terminara de sentirse habitada del todo. Seguro es la lavadora, me dije. Toqué, el ruido se detuvo. Lucía abrió casi de inmediato. Tenía ojeras profundas y el cabello recogido de cualquier manera. Sonrió, pero fue una sonrisa cansada, forzada. «Qué bueno que llegaste», dijo. Ya no quería estar sola. Eso me inquietó más que el ruido. Entré. El interior estaba apenas iluminado. Las cortinas cerradas, el aire frío y húmedo, aunque afuera no hacía tanto frío. Olía a limpiador. Y a algo más, algo viejo, como ropa mojada olvidada en una bolsa. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, respondió demasiado rápido. Bueno, más o menos. No pregunté más. A veces es mejor dejar que la gente hable cuando esté lista. Nos sentamos en la sala. La casa crujía de forma extraña, no como madera vieja, sino como si algo se moviera dentro de las paredes. Lucía prendió la tele solo para tener ruido de fondo, pero el volumen estaba tan bajo que no tapaba nada. Y entonces lo escuché otra vez. Ese arrastre. Venía del pasillo que llevaba al baño y a los cuartos del fondo. ¿Escuchaste eso?, pregunté. Lucía apretó la taza de café entre las manos. Sí, dijo, por eso te llamé. Me contó que desde hacía una semana escuchaba ruidos por la noche. Golpes suaves, pasos mojados, como si alguien caminara descalzo después de bañarse. Al principio pensó que era la tubería. Luego creyó que era el vecino. Después dejó de buscar explicaciones. Anoche, dijo, bajando la voz, escuché que alguien lloraba. Sentí un escalofrío. ¿Lloraba cómo?, Lucía dudó. Como una mujer, respondió, pero no fuerte, como si no quisiera que la oyeran. El ruido volvió, más claro esta vez. Algo se arrastró por el pasillo. Sentí cómo se me erizaba la piel de los brazos. ¿Tienes mascotas?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No. Nos quedamos en silencio. El sonido se detuvo otra vez, como si supiera que estábamos atentos. Vamos a revisar, dije más por orgullo que por valentía. Lucía negó con la cabeza. Siempre que me acerco, se mueve más rápido. Eso no me gustó nada. Aún así me levanté, agarré mi celular y encendí la linterna. El pasillo estaba oscuro, largo, más de lo que recordaba. El piso brillaba ligeramente, como si estuviera húmedo, aunque no había charcos claros. ¿Trapearon hoy?, pregunté. No, respondió Lucía desde la sala. Yo tampoco entiendo eso. Di un paso. El piso estaba frío, demasiado frío. Al fondo del pasillo, frente al baño, vi algo que me hizo detenerme en seco. Huellas. No eran claras, pero se distinguían. Huellas de pies descalzos, pequeños, marcados con agua sucia. Iban desde el baño hasta la pared, y se detenían ahí, como si la persona hubiera desaparecido. Lucía, dije, ven a ver esto. Ella se acercó despacio. Cuando vio las huellas, se llevó la mano a la boca. No estaban así ayer, susurró. El llanto comenzó justo entonces. No un grito, no un alarido, un lamento largo, quebrado, que parecía salir del baño. ¡Ay!,
dijo una voz. ¡Ay, mis hijos! Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Lucía empezó a temblar. «Es eso», dijo. «Es eso lo que escucho en la noche». La puerta del baño estaba entreabierta. De ahí salía una luz tenue, aunque yo juraba que Lucía había apagado todo. «No entres», me dijo, agarrándome del brazo. No le hice caso. Empujé la puerta. El baño estaba completamente mojado, el espejo empañado. El agua salía de la regadera sin fuerza, como si alguien la hubiera dejado apenas abierta. El piso estaba cubierto por una capa delgada de agua que se movía lentamente hacia el desagüe. Y ahí, sentada junto a la tina, estaba ella, la Llorona. No flotaba, no brillaba, no gritaba. Estaba empapada, con el vestido oscuro pegado al cuerpo, el cabello largo cubriéndole el rostro. Lloraba en silencio, con los hombros temblando, como alguien que ya no tiene fuerzas para gritar. Lucía soltó un gemido ahogado detrás de mí. «No debieron mudarse aquí», dijo la mujer, sin levantar la cabeza. Su voz era cansada, humana. «¿Quién eres?», pregunté, con la voz temblorosa. Ella levantó la cara lentamente. Tenía los ojos rojos, hinchados, llenos de un dolor antiguo. «La que no supo escuchar el ruido a tiempo», respondió. El agua comenzó a salir del baño, avanzando por el pasillo. «Aquí no pasó nada», dijo Lucía, casi llorando. Esta casa estaba vacía. La Llorona soltó una risa breve, rota. Eso dijeron cuando cerraron el caso. Las imágenes llegaron sin aviso. Una mujer viviendo sola. Niños pequeños. Una fuga de agua. Un encierro momentáneo. Vecinos que escuchan ruidos. Nadie llama a la policía. El ruido era una advertencia, dijo. Pero a nadie le importó. El agua nos cubrió los pies. Estaba helada. «No fue culpa de Lucía», dije. Ella no sabía. La Llorona la miró por primera vez. «Yo tampoco sabía cuánto tiempo era demasiado», respondió. El llanto se volvió más fuerte. Los muebles del pasillo comenzaron a moverse ligeramente. Un cuadro cayó al suelo y el vidrio se rompió con un estallido seco. Lucía gritó. «¡Vámonos!», dije jalándola. Intentamos retroceder, pero el agua hacía que el piso fuera resbaloso. Lucía cayó de rodillas y se golpeó fuerte contra el suelo. Gritó de dolor. Vi sangre mezclarse con el agua. «¡Ayúdala!», dijo la Llorona. «No la dejes sola». El giro me golpeó en ese momento. Entendí que no estaba ahí por venganza. Estaba ahí para probar algo. Ayudé a Lucía a levantarse. La cargué como pude, con el corazón a punto de estallar. El agua subió hasta media pantorrilla. «No se queden», dijo la Llorona. Yo me quedé. Logramos llegar a la puerta principal. La abrí de un golpe. El agua comenzó a escurrirse hacia afuera, como si la casa estuviera drenando algo viejo. Cuando volteé, ella seguía en el pasillo, mirándonos. «El ruido siempre vuelve», dijo, «pero no siempre alguien escucha». Y desapareció. El agua se detuvo. El silencio cayó de golpe. Esa noche, Lucía durmió en mi casa. Al día siguiente, regresamos con más gente. La casa estaba seca. No había huellas. No había rastro de agua. Nada. Lucía se mudó una semana después. Antes de irse, me confesó algo que no me esperaba. «Yo sí escuché ruidos el primer día», me dijo, «pero pensé que era normal y decidí ignorarlos. Desde entonces, cada vez que estoy en una casa ajena y escucho un ruido extraño, no lo minimizo, no lo explico rápido, no lo ignoro, porque aprendí algo en la casa de mi amiga. Hay ruidos que no buscan asustar, buscan que alguien haga algo antes de que sea demasiado tarde. Y cuando nadie escucha,
Siempre hay alguien llorando en algún lugar húmedo, esperando que la próxima vez el ruido sí importe. Relato número 7. El llanto empezó justo cuando pensé que por fin me había dormido. No fue un grito, no fue fuerte. Fue ese sonido bajo, irregular, desesperado, como cuando alguien llora con la cara enterrada en una almohada para que no lo escuchen. Abrí los ojos de golpe, con el corazón acelerado y el celular todavía encendido sobre el pecho. Eran casi las 2 de la mañana. La casa estaba en silencio, salvo por ese llanto que parecía venir de muy cerca. Del baño. Me quedé inmóvil, escuchando. El llanto se cortó de golpe, como si hubiera notado que yo estaba despierto. El silencio que quedó fue peor, pesado, incómodo. «Valeria», llamé, con la voz baja. No respondió. Valeria dormía en el cuarto de al lado. O eso se suponía. Teníamos 19 años, un bebé de apenas 3 meses, y demasiadas cosas que no sabíamos cómo manejar. Vivíamos en la casa de mi mamá, en un cuarto improvisado al fondo. Todo era pequeño, apretado, mal hecho, como nuestras decisiones. El bebé empezó a moverse en la cuna. Un quejido suave. Me levanté de la cama, sintiendo ese cansancio viejo que ya no se quita ni durmiendo. El piso estaba frío, demasiado frío. Cuando llegué al pasillo, vi que la luz del baño estaba encendida. Juraría que la había apagado antes de acostarme. Me acerqué despacio. A cada paso, el llanto volvía más claro, más cercano. «¡Ay!», susurró una voz. «¡Ay! Mis hijos». Se me cerró la garganta. Empujé la puerta del baño. El espejo estaba completamente empañado, como si alguien hubiera tomado una ducha caliente. El piso estaba mojado, no con charcos normales, sino con una capa delgada de agua que reflejaba la luz de forma extraña. La cortina de la regadera se movía lentamente, aunque no había viento. Y ahí, sentada en el suelo, apoyada contra la pared, estaba ella, la Llorona. No flotaba, no gritaba, no se veía irreal. Una mujer agotada, vestido largo, empapado, cabello negro pegado al rostro, los hombros caídos, las manos temblándole mientras se cubría la cara. Lloraba en silencio, con un llanto viejo, cansado, como de alguien que ya no espera consuelo. Me quedé paralizado. «No deberías estar despierto», dijo sin mirarme. «A esa edad, el cansancio los vuelve torpes». «¿Quién eres?», pregunté, aunque ya lo sabía. Levantó la cabeza lentamente. Su rostro era humano, demasiado humano. Ojos rojos, hinchados, llenos de culpa. No había rabia, había algo peor, arrepentimiento. «Soy la que pensó que todavía tenía tiempo», respondió. El agua empezó a salir de la regadera con más fuerza, escurriendo por el piso y rodeando mis pies. Estaba helada. «Tienes que irte», dije. «Aquí hay un bebé». Ella sonrió apenas. Una sonrisa triste. «Por eso vine». Sentí un golpe en el pecho. «Yo no hice nada», dije. «Solo estamos aprendiendo». El llanto volvió, más intenso, aunque seguía siendo bajo. «Eso dije yo», susurró, «que era joven, que podía con todo, que no pasaría nada si cerraba la puerta solo un momento». Las imágenes me atravesaron sin pedir permiso. Una casa humilde, una madre joven, un llanto al fondo, una tina llenándose, un celular vibrando en la otra habitación. Silencio. «No los ahogué», dijo. «Me distraje».
El agua me llegó a los tobillos. No es justo, respondí. Yo no soy tú. Ella me miró fijo. Todavía no. El llanto del bebé se escuchó desde el cuarto, fuerte, desesperado. «¡Cállalo!», gritó Valeria desde la cama. «Me duele la cabeza». Sentí rabia, cansancio, culpa, todo mezclado. «Voy», respondí, pero no me moví. La Llorona siguió mirándome. «¿Ves?», dijo. «Así empieza». El agua avanzó por el pasillo, lenta, paciente. «No somos malos padres», dije. «Solo estamos agotados». Ella bajó la mirada. Yo también lo estaba. El llanto del bebé se volvió más fuerte. Un sonido agudo que me atravesó el cráneo. El agua subió hasta las pantorrillas. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, con la voz quebrada. «¿Que tenga miedo?». Ella negó despacio. «Quiero que no te acostumbres». El espejo del baño vibró. Un cepillo cayó al suelo y se partió en dos. El ruido fue seco, violento. «La paternidad no llega cuando nace el niño», dijo. «Llega cuando decides no darte permiso de mirar hacia otro lado». El agua subió de golpe hasta las rodillas. «¡Basta!», grité. «No va a pasar eso». Ella se levantó lentamente. El agua le escurría del vestido sin fin. «Eso juré yo», respondió. Todas las noches. El giro me golpeó entonces, como un puñetazo. Me di cuenta de algo que había evitado pensar desde hacía semanas. Yo no me levantaba siempre. A veces fingía dormir. A veces esperaba que Valeria fuera. A veces pensaba, solo un minuto más. Miré el pasillo inundado. Miré hacia el cuarto. El llanto del bebé era desesperado. «Todavía puedes», dijo la Llorona. Yo ya no. El agua empezó a subir más rápido. Sentí cómo el frío me entumía las piernas. Corrí, no hacia la salida, hacia el cuarto. Agarré al bebé de la cuna. Estaba rojo, empapado en sudor, llorando con todas sus fuerzas. Lo apreté contra mi pecho, sintiendo su respiración desordenada. «Shh, ya estoy aquí», murmuré, temblando. El llanto empezó a bajar. El agua se detuvo. Cuando volteé, la Llorona estaba en el marco de la puerta, observándonos. «No lo sueltes», dijo. «Ni cuando duela, ni cuando estés cansado, ni cuando tengas ganas de huir». El agua comenzó a escurrirse lentamente de vuelta al baño, como si nunca hubiera estado ahí. «¿Y tú?», pregunté. «¿Qué pasa contigo?». Ella sonrió, una sonrisa rota. «Yo solo aparezco cuando alguien más puede cambiar el final». Y desapareció. El baño quedó seco, silencioso. Valeria se sentó en la cama mareada. «¿Por qué tardaste tanto?», preguntó. La miré. Miré al bebé dormido en mis brazos. «Porque me estaba aprendiendo», respondí. Nunca le conté lo que pasó esa noche, pero desde entonces, cuando el cansancio me gana, cuando la tentación de fingir que no escucho aparece, recuerdo ese llanto bajo, cansado, lleno de culpa, porque entendí algo que nadie te explica cuando eres padre siendo joven. El verdadero terror no es equivocarte, es creer que siempre habrá otra noche para hacerlo mejor. Y descubrir, demasiado tarde, que el agua ya está subiendo y nadie más va a levantarse por ti. Relato número 8. El primer disparo no sonó como en las películas. Sonó seco, corto, torpe, como cuando se te cae algo pesado en una casa vacía. Y lo peor es que no venía de afuera. Venía del cuarto de mi abuelo. Yo estaba en la cocina, sirviéndome un vaso de agua a las 3 de la mañana. Descanso, medio dormido.
cuando el sonido me atravesó el pecho. El vaso se me resbaló de la mano y se hizo pedazos contra el piso. Nadie gritó, nadie corrió. Después del disparo, lo único que quedó fue un silencio espeso, como si la casa se hubiera contenido la respiración. «Abuelo», dije sin reconocer mi propia voz. No respondió. La casa estaba a oscuras. El foco del pasillo parpadeaba, como siempre. Caminé despacio, sintiendo el corazón golpeándome las costillas. A cada paso, algo en mí decía que no siguiera, que me regresara, que fingiera no haber escuchado nada. Pero no pude. La puerta del cuarto de mi abuelo estaba entreabierta. Desde ahí salía un olor raro. No pólvora todavía. Era más bien humedad, como ropa mojada guardada demasiado tiempo. Empujé la puerta con cuidado. Mi abuelo estaba sentado en la orilla de la cama, con la pistola en la mano derecha. Una pistola nueva, negra, brillante, que había comprado hacía apenas una semana para protegerse. La bala había atravesado la pared y dejado un agujero oscuro a la altura del ropero. No parecía herido, pero estaba llorando, no sollozando fuerte, no pidiendo ayuda, llorando bajito, como un niño regañado. «No debí comprarla», murmuraba, «no debí». «¿Estás bien?», pregunté, acercándome. «¿Te disparaste?». Negó con la cabeza, tenía las manos temblando, los ojos rojos. «Se me fue», dijo, «no estaba cargada, eso creí». Sentí un alivio rápido, falso. «¿Dónde apuntabas?», pregunté. No respondió. Fue entonces cuando escuché el otro sonido, un llanto distinto. No venía de la casa, venía del patio. Un lamento largo, cansado, como si alguien llorara con la cara hundida en el agua. «¿Escuchas eso?», pregunté. Mi abuelo levantó la cabeza de golpe. Su cara se puso pálida. «No», dijo rápido, «no abras. Demasiado tarde». El llanto se escuchó más claro. «Ay», susurró una voz. «Ay, mis hijos». Sentí cómo se me erizaba la piel. El foco del pasillo se apagó. El aire se volvió frío. Un frío húmedo que no tenía nada que ver con la noche. «¿Qué hiciste, abuelo?», pregunté con un nudo en el estómago. Él bajó la mirada. «Quise sentirme fuerte», respondió. «Quise que ya no me tuvieran miedo, ni yo a ellos». El llanto se acercó. Caminé hacia la ventana del cuarto y miré al patio. Ella estaba ahí, la Llorona. No flotaba, no gritaba. Estaba de pie junto al lavadero, empapada, con un vestido largo oscuro pegado al cuerpo. El cabello le cubría la cara. Lloraba en silencio, con los hombros temblándole. El agua goteaba de su ropa y se acumulaba en el suelo, formando pequeños charcos que avanzaban lento. «No abras», repitió mi abuelo. «Cuando la escucho, siempre pasa algo». «¿La conoces?», pregunté sin dejar de mirarla. «La he visto antes», susurró, «cuando era joven». El agua comenzó a filtrarse bajo la puerta del cuarto. Una línea delgada, oscura, avanzando despacio sobre el piso. «Siempre aparecen cuando hay armas», dijo él. «Cuando alguien cree que puede controlar algo que no entiende». La Llorona levantó la cabeza. Su rostro era humano, dolorosamente humano. Ojos rojos, hinchados, llenos de un cansancio antiguo. No había rabia, había reproche. «No fue un accidente», dijo, con una voz baja, gastada. «Fue una decisión». El agua subió un poco más, cubriéndome los pies. «No le hizo daño a nadie», respondí. «Solo fue un disparo perdido». Ella me miró fijo. «Así empiezan todos». Las imágenes llegaron sin aviso. Un joven presumiendo un arma, un dedo nervioso, una risa, un disparo. Un cuerpo cayendo. Silencio.
Yo también creí que podía cuidarlos, continuó. Creí que tener algo en las manos me hacía más fuerte. Mi abuelo empezó a respirar agitado. Yo no quería usarla, dijo. Solo tenerla. Eso dijeron todos, respondió ella. El agua ya nos llegaba a los tobillos. Estaba helada. Sentí cómo me entumía los dedos. Guárdala, ordenó la Llorona, antes de que alguien más pague el error. Mi abuelo levantó la pistola y sus manos temblaron más fuerte. El arma cayó al suelo con un golpe seco. El sonido retumbó en la casa como otro disparo. El llanto se volvió más intenso. No la mires como un objeto, dijo ella. Mírala como una promesa que no puedes cumplir. El giro me golpeó entonces. Entendí que el disparo no había sido al azar. La bala había pasado justo por encima de la pared que daba a mi cuarto, a la altura exacta de mi cama. Si yo hubiera estado acostado, si me hubiera dormido antes, sentí náuseas. Abuelo, dije con la voz rota, pudiste matarme. Él me miró. Sus ojos se llenaron de terror real profundo. Yo no pensé. Nunca piensan, dijo la Llorona. Por eso vengo. El agua subió hasta media pantorrilla. Un cuadro se desprendió de la pared y cayó, rompiéndose. El vidrio se mezcló con el agua. ¿Qué quieres?, grité. ¿Que se castigue? ¿Que sufra? Ella negó lentamente. Quiero que alguien elija distinto antes de que sea irreversible. La casa crujió. El llanto se mezcló con un sonido nuevo. Sirenas a lo lejos. Alguien había llamado a la policía por el disparo. Todavía hay tiempo, dijo ella, pero no mucho. Me agaché, agarré la pistola con cuidado, como si quemara. La metí en una bolsa y la llevé hacia la puerta principal. No, dijo mi abuelo, es mía. Lo miré. No, respondí. Salí de la casa y dejé la bolsa en el jardín, lejos. El agua empezó a retroceder, escurriéndose de vuelta hacia el patio. Cuando regresé al cuarto, la Llorona estaba frente a mi abuelo. No te llevé, le dijo, porque aún puedes vivir con el peso de lo que casi haces. Él rompió en llanto, esta vez fuerte, real. Nunca quise hacer daño, sollozó. Eso no evita el daño, respondió ella, y desapareció. El agua se fue, y el frío también. La policía llegó minutos después. Se llevaron el arma, tomaron declaraciones, dijeron que fue un accidente doméstico, un susto. Para mí, no lo fue. Mi abuelo nunca volvió a tocar un arma, nunca volvió a dormir tranquilo tampoco. A veces lo escucho llorar por las noches, en silencio. Y yo aprendí algo que nadie te dice cuando ves de cerca una pistola en manos equivocadas. El terror no está en el disparo, está en todo lo que pudo pasar, en la línea invisible entre solo un error y una vida arruinada para siempre. Y cuando esa línea se cruza, siempre hay alguien llorando cerca, recordándote que el poder malentendido siempre cobra algo a cambio.